Un saludo a todas y a todos. Soy el reverendo anglicano Jairo Antonio Popó Vallecilla, teólogo y magíster en ciencia de las religiones, y seguimos con nuestro curso del Evangelio de Marcos explicado perícopa a perícopa. Hoy iniciamos con signos en torno al lago. La tempestad calmada, capítulo 4 del versículo 35 al 41. Escuchemos. Este día al atardecer les dice: pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente y le llevan en la barca como estaba, e iban otras barcas con él. En esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: pues ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Escuchemos la explicación. Los signos en torno al lago revelan a Jesús y su obra y ponen de manifiesto diversos tipos de reacciones del pueblo. El primero es la tempestad calmada. Marcos narra 3 travesías del lago, que son siempre ocasión de experiencias especiales de los discípulos. En esta los discípulos están en peligro de muerte. Las olas los amenazan. Pero Jesús actúa, calma la tempestad con su palabra y se revela como Señor de la creación. Sin embargo, los discípulos no comprenden. Los embarcados, que según el contexto son todos los que han recibido el don de conocer y han oído las explicaciones privadas de Jesús, temen durante la tempestad y Jesús de nuevo les recrimina la falta de fe que ya habían de tener. ¿Cómo no tenéis fe? Jesús los ha expuesto a un peligro para que tomen conciencia de la calidad de su fe. A la luz de todo lo que han experimentado, solo llegan a llamar a Jesús Maestro. A pesar de estar con Jesús, aún no lo conocen y por ello se muestran tímidos en la dificultad, pero tienen capacidad de sorpresa ante el misterio y son capaces de interrogarse, con un interrogante abierto, por el misterio de la persona de Jesús que se revela como Señor de la creación. Siguiente perícopa, el endemoniado de Gerasa, capítulo 5 del versículo del 1 al 20, y también lo encontramos en Mateo 8, 28, 34 y Lucas 8, 26, 39, y no está en el Evangelio de Juan. Escuchemos. Y llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas saltó de la barca, vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que moraba en los sepulcros y a quien nadie podía ya tenerle atado, ni siquiera con cadenas, pues muchas veces le habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie podía dominarle. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y por los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, corrió y se postró ante él, y gritó con fuerte voz: ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Es que él le había dicho: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Le contesta: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no los echara fuera de la región. Había allí una gran piara de puercos que pacían al pie del monte, y le suplicaron: envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Y se lo permitió. Entonces los espíritus inmundos salieron y entraron en los puercos, y la piara, unos 2000, se arrojó al mar de lo alto del precipicio
y se fueron ahogando en el mar. Los porqueros huyeron y lo contaron por la ciudad y por las aldeas. Y salió la gente a ver qué era lo que había ocurrido. Llegan junto a Jesús y ven al endemoniado al que había tenido la legión sentado, vestido y en su sano juicio, y se llenaron de temor. Los que lo habían visto les contaron lo ocurrido al endemoniado y lo de los puercos. Entonces comenzaron a rogarle que se alejara de su término, y al subir a la barca, el que había estado endemoniado le pedía estar con él. Pero no se lo concedió, sino que le dijo: vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido compasión de ti. Él se fue y empezó a proclamar por la Decápolis todo lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaban maravillados. Explicación. Gerasa, una de las ciudades de la Decápolis, la actual Geras, en Jordania, está situada a más de 50 kilómetros del lago de Tiberíades, por lo que no es posible que tuviera lugar allí el episodio tal como se narra. Ello explica que Mateo lo situara en Gadara, al sudeste del lago. Posiblemente Marcos ha unido dos episodios distintos. El primero narraría que Jesús había realizado un simple exorcismo en la región de Gerasa. El segundo, que Jesús manda a los demonios a los puercos y estos se precipitan en el lago. Sea lo que fuere, tal como está el relato, se trata de un exorcismo realizado por Jesús, narrado con varios elementos religiosos populares, que posiblemente proceden de la transmisión del hecho en medios populares. Consta de dos partes: lo que Jesús puede y lo que no puede. Jesús puede vencer al espíritu impuro que se ha apoderado de un hombre, reduciéndolo a una situación inhumana y excluido de la sociedad. El relato popular subraya la fiereza del endemoniado para destacar, por contraste, el poder de Jesús, ante el que se rinde el espíritu inmundo, a pesar de ser muchos, y es enviado al fondo del caos, su propia morada. Dentro de sus propios animales, los cerdos, animal también impuro en contexto judío. Pero Jesús no puede ante los hombres, que lo invitan a marcharse, porque la curación del poseso ha implicado pérdidas materiales. Con relación al curado, Jesús le manda que se quede en tierra, en la que da testimonio y triunfa donde no pudo Jesús. Es un anuncio de la futura misión de la iglesia. El relato, pues, por una parte revela a Jesús como el que destruye el poder de Satanás y devuelve al hombre la dignidad perdida, y por otra presenta otro tipo de reacción del pueblo. Rechazan a Jesús por interés económico. Ver capítulo 4, versículo 19. Siguiente perícopa. Curación de una hemorroísa y resurrección de la hija de Jairo. Marcos capítulo 5 del versículo 21 al 43, Mateo capítulo 9 del 18 al 26, Lucas capítulo 8 del 40 al 56 y no está en Juan. Escuchemos. Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llega uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, y al verle cae a sus pies y le suplica con insistencia diciendo: mi hija está a punto de morir. Ven, impón tus manos sobre ella para que se salve y viva. Y se fue con él. Le seguía un gran gentío que le oprimía. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien, yendo a peor, habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto. Pues decía: si logro tocar, aunque solo sea sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él,
se volvió entre la gente y decía: ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaban: ¿estás viendo que la gente te oprime y preguntas quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa. Se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada tu enfermedad. Mientras estaba hablando, llega de la casa del jefe de la sinagoga unos diciendo: tu hija ha muerto. ¿A qué molestar ya al maestro? Jesús, que oyó lo que habían dicho, dice al jefe de la sinagoga: no temas, solamente ten fe. Y no permitió que nadie le acompañara a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y observa el alboroto, unos que lloraban y otros que daban grandes alaridos. Entra y les dice: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto, está dormida. Y se burlaban de él, pero él, después de echar fuera a todos, toma consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos, y entra donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña dice: Talita cum, que quiere decir: muchacha, a ti te digo, levántate. La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía 12 años. Quedaron fuera de sí llenos de estupor, y les insistió mucho en que nadie lo supiera, y les dijo que le dieran a ella de comer. Explicación. La hemorroísa y la revivificación de la hija de Jairo son dos relatos íntimamente unidos por razones teológicas. El que puede curar, puede resucitar, y también por razones literarias. El episodio de la hemorroísa da tiempo literario para que muera la hija de Jairo, que estaba muy grave. En ambos aparece Jesús revelando el reino como destrucción del dolor y la muerte, y como el catequista que ayuda a pasar de la fe mágica popular a la fe cristiana. Jairo cree que Jesús puede resolver un caso muy difícil, como curar a su hija gravemente enferma. Jesús acepta ir a curarla. La hemorroísa sufre flujos permanentes anormales de sangre, lo que además de los sufrimientos propios de la enfermedad, la convierten en mujer en estado permanente de impureza ritual, excluida del servicio divino y de relaciones matrimoniales y sociales normales. Ha intentado por todos los medios superar la enfermedad, pero no ha conseguido nada. Ha perdido sus bienes y cada vez está peor. En esta situación desesperada se acerca a Jesús en actitud mágica, oye hablar de su poder y toca a Jesús. El resultado fue su curación, pero Jesús pregunta una y otra vez por lo que ha sucedido. Los discípulos respondían que la pregunta no tenía sentido, pues lo oprimía la masa que lo rodeaba. Pero Jesús insiste para provocar una relación personal de la mujer con él, haciendo así que su fe pasase de mágica a cristiana. La mujer creía que Jesús poseía una fuerza curativa especial, que fluía de su persona y curaba. Efectivamente tocó a Jesús y quedó curada. Pero esto no basta para Jesús, que provoca un acto de fe en su persona, estableciendo un diálogo personal con la mujer, a la que llama cariñosamente hija. Tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada tu enfermedad. Marcos repite que quedó curada gracias a su fe, es decir, se completó el proceso de curación que ofrece Jesús, que abarca toda la persona e implica no solo salud corporal, sino también fe en su persona. Así Jesús hace pasar de la fe mágica a la fe cristiana, que implica una relación personal con Él como Salvador. Mientras tanto ha muerto la hija de Jairo. Se lo comunican al padre considerando ya el caso imposible y sugiriendo por ello que Jesús no vaya a la casa. Jesús oye lo que se está diciendo a su lado e invita a Jairo a profundizar en la fe. Después se dirige a la casa donde estaba la niña, acompañado solo por Pedro, Santiago y Juan.
Los tres que también serían testigos de su transfiguración y de su gloria. Llegan a la casa y se encuentran con las manifestaciones normales de luto entre los judíos, que solían consistir en grandes lloros y alaridos por parte de algunas mujeres. Esto era signo de que la niña estaba realmente muerta, pero para Jesús la muerte solo es un sueño. Los presentes se ríen de esta afirmación porque realmente estaba muerta. Toma a la niña de la mano y le dice: niña, levántate. Palabras que Marcos recuerda en arameo, la lengua nativa de Jesús, Talita cum. La niña recupera la vida, se incorpora y echa a andar. Marcos añade 2 detalles. La niña tenía 12 años y Jesús manda que le den de comer. Marcos ofrece pues 2 reacciones positivas del pueblo que ha pasado de la fe pagana a la cristiana con la ayuda de Jesús. Para la hemorroísa, la curación era cuestión de tocar, pero Jesús le invita a pasar a una relación personal. Para Jairo, Jesús puede solucionar casos difíciles, pero no puede resucitar, acción que es precisamente el centro de la obra de Jesús, el que resucitó y nos resucitará. Y este le ayuda a profundizar en la fe. Es un anuncio de la minoría judeocristiana que formará parte de la comunidad cristiana. Y por otro lado, un paradigma del comportamiento que han de tener los discípulos ante la religiosidad popular. Empezó esta sección con toda la presentación de la fe popular y la elección de los 12 en función del pueblo, y termina dando una lección a los 12 sobre la religiosidad popular. Conclusión, siguiente perícopa, visita a Nazaret, capítulo 6 del 1 al 6. También lo encontramos en Mateo 13 del 53 al 58 y en Lucas 4 del 16 al 30. Y no está en el Evangelio de Juan. Escuchemos. Salió de allí y vino a su patria, y sus discípulos le siguen. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud, al oírle, quedaba maravillada y decía: ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y esos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el artesano, el hijo de María y hermano de Santiago y José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. Y no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndole las manos, y se maravilló de su falta de fe. Explicación. Este relato es la conclusión de toda la segunda sesión dedicada a la revelación de Jesús y a la reacción del pueblo. Jesús fue rechazado incluso en su patria chica, Nazaret, que es aquí tipo del pueblo judío. Jesús va ahora voluntariamente a su pueblo, a donde le quisieron llevar a la fuerza a los suyos, porque se decía que no estaba bien de la cabeza, posiblemente porque estaba endemoniado, como decían los escribas. De nuevo actúa en una sinagoga, lugar donde comenzó la proclamación y donde lo rechazan los fariseos. Ahora está en la de sus paisanos, que van a generalizar el rechazo anunciado al comienzo de esta sesión por sus familiares, y ya no se volverá a hablar más de la sinagoga. En ella enseña y se maravillan de sus enseñanzas y obras. Pero ¿de dónde viene esta enseñanza y signos? Este es el problema. ¿De Dios? Lo cual implicaría que Dios estaba actuando en la debilidad por medio de un hombre igual a ellos, cuya familia vivía entre ellos. Si no viene de Dios, la única solución es la que dan los escribas venidos de Jerusalén. Está endemoniado y actúa con el poder de Belzebul. El rechazo sugiere esta segunda respuesta. Se escandalizan de él por creerle endemoniado y lo rechazan. Jesús comenta el rechazo como la suerte del profeta en su patria, con lo que implícitamente rechaza esa interpretación, reconociéndose como profeta enviado por Dios. Y por otra parte se admira ante esta incredulidad. La mentalidad triunfalista del pueblo no le permite reconocer la ventaja de un Dios que se encarna y hace cercano para salvar a sus hermanos los hombres,
que le impide poder ejercer su poder salvador en favor de sus paisanos. No es que no tenga poder, sino que la fuerza que ejerce libremente sobre la naturaleza no la quiere imponer a los hombres, a los que exige fe y libre decisión. Con todo, no fue rechazo total, pues pudo curar a unos pocos. En el relato se alude al oficio que ejerció Jesús cuando habitaba en Nazaret, artesano. El original griego dice tectón, palabra que designa al carpintero, pero también otros oficios manuales como herrero. Realmente Nazaret, población que no llega a los 200 habitantes, difícilmente daría trabajo suficiente a un carpintero. En el Evangelio de Mateo, en el lugar paralelo, emplea la expresión hijo del artesano, que puede entenderse correctamente porque anteriormente narró el nacimiento virginal de Jesús. Marcos, que no ha incorporado esta tradición, omite la mención del Padre. También se habla de los hermanos de Jesús, igual que en otros lugares del Nuevo Testamento. En el mundo judío era frecuente llamar hermanos no solo a los hermanos de sangre, sino a todos los miembros del clan familiar y por extensión a todos los miembros del pueblo o de un grupo religioso, a pesar de que existan palabras específicas para algunas relaciones concretas, como primo, que es anepsios, ver Génesis 13:8, Levítico 10:4 y Primera de Crónicas 23:22. Sucede igual que entre nosotros, donde la palabra hermano tiene un sentido amplio. Cual sea el sentido concreto, en cada caso depende del contexto del relato y de los a priori religiosos del lector. Desde el punto de vista del contexto literario, ya San Jerónimo hizo caer en la cuenta de que Marcos ofrece datos que insinúan que no se trata de hermanos de sangre. Ver 15:40, donde informa que Santiago y José eran hermanos e hijos de una mujer llamada María, que no puede ser la madre de Jesús, pues es inconcebible que Marcos, dirigiéndose a lectores cristianos, designase a la madre de Jesús con la frase madre de Santiago y José, sin hacer referencia a Jesús, el hijo más importante para sus lectores. Respecto a los a priori religiosos, la tradición católica siempre ha defendido la virginidad de María después del parto y en consecuencia ha interpretado el término hermano en sentido amplio. Mis hermanas y mis hermanos, terminamos hoy esta clase sobre la explicación perícopa por perícopa del Evangelio de Marcos y nos encontraremos en la siguiente. Hasta pronto.